El Plan de Gestión del Desempeño, o PMP, reflejará la planificación avanzada de las actividades MIL de su proyecto. El PMP se basa en el contenido del marco lógico y agrega más detalles sobre cómo se recolectarán, analizarán y utilizarán los datos. En el PMP, cada indicador está claramente definido con términos como mejorado o prácticas agrícolas promovidas, detallados según la estrategia y el contexto del proyecto. El equipo determina qué encuestados pueden proporcionar los datos más confiables para hacer un seguimiento del cambio esperado, con qué frecuencia y cuándo se recolectarán los datos y quién los recolectará. Es importante considerar la frecuencia con que puede ocurrir un cambio cuando se determina la frecuencia de la recolección de datos. En general, los equipos monitorearán los indicadores de nivel inferior con mayor frecuencia para percibir los cambios más frecuentes en una etapa temprana. Los factores estacionales clave pueden influir en el momento de la recolección de datos para sectores como la agricultura y la educación. Para cada indicador, el equipo planifica el análisis de datos básicos e identifica los grupos de comparación clave, tales como área geográfica, cabezas de hogar por hombres y mujeres o familias propietarias de tierras grandes o pequeñas, que se utilizan para dar seguimiento al avance de los beneficiarios más vulnerables. El PMP determinará el cuándo y cómo del análisis para diferentes tipos de datos. La mayoría de los datos cuantitativos requieren un análisis estadístico, como calcular promedios, completar tabulaciones cruzadas y determinar si los cambios observados en los datos son estadísticamente significativos. Los datos cualitativos requieren que los equipos analicen los grupos focales o las notas de la entrevista para identificar los temas. Esto se puede hacer a través de procesos participativos con el equipo del proyecto o utilizando un software especial de análisis cualitativo. Los planes para los grupos de análisis y comparación guiarán la recolección y uso de los datos de monitoreo y evaluación, incrementando la utilidad de los datos recolectados. El PMP también documenta cómo se utilizarán los datos después del análisis para satisfacer las necesidades de los grupos de interés, cumplirá con los requerimientos para la representación de informes e informará las decisiones del proyecto. Es importante que el uso de todos los datos recolectados se identifiquen para asegurar que solo se recolecta la información necesaria y, a la inversa, que las decisiones e informes del proyecto se basarán en evidencias sólidas. Muchos equipos documentan planes para monitorear y evaluar los supuestos o temas transversales clave en el PMP, como por ejemplo género. Esta es una oportunidad para concretar la necesidad de que los datos determinen si los supuestos se cumplen durante la implementación y para garantizar que los temas transversales orientan la recolección, análisis y uso de los datos en el sistema MIL.